Hola, hola amigos, ¿cómo están? Hoy Jorge y Susana de Experiencias R les traemos un postre muy popular en la gastronomía argentina, el budín de pan, también popular en el mundo. Nosotros lo hacemos mixto, con crema y dulce de leche. Así que vamos. Vamos a arrancar con pan francés. Se puede hacer con otro tipo de pan, pero nosotros lo hacemos con este. Y es el pan del día anterior. También lo pueden hacer con pan lactal o con facturas, con lo que a ustedes les sobre. Son 400 gramos de pan francés. Este es el pan. Los posibles reemplazos ya se los mencioné y acá se los dejo escritos. En un bol amplio vamos a colocar todo el pan que está troceado. Póngalo troceado chiquitito, así después le va a ser mucho más fácil que se empape en la leche que le vamos a agregar en el próximo paso. Bueno, acá le vamos a agregar 1 litro de leche fría. Esta leche tiene que empapar todo el pan que tenemos troceado en este bowl. Ahora le vamos a agregar esencia de vainilla a gusto. También le pueden aromatizar con un poquito de ralladura de limón o naranja. Ahora viene la parte del azúcar. Nosotros le agregamos 300 gramos de azúcar para que no quede demasiado dulce. Pero acá pueden probar y agregarle o un poquito más o un poquito menos. E incluso reemplazar un poco de azúcar por algún tipo de edulcorante bajas calorías. Esto lo vamos a revolver un poco, cosa de que todo el pan quede impregnado por la leche, el azúcar, la vainilla, todo bien mojadito. Y una vez que lo tengamos así, lo vamos a dejar descansar para que quede bien húmedo. Ahora vamos a romperle la liga a los 6 huevos que lleva este budín de pan. Solamente es romper la liga, no los batan en demasía para no incorporarle aire. Y luego vamos a reservar. Volvemos ahora sobre el pan que ya descansó y está totalmente húmedo. Y con un mixer vamos a mixear toda la preparación. Si ustedes no tienen un mixer, lo pueden hacer con un prensa puré o un pizza puré, de acuerdo a como lo llamen en su país. Y si tampoco tienen esta herramienta, lo pueden hacer con un tenedor y mucha paciencia. La idea es llegar a una preparación que sea lo más lisa posible. Pero si les queda algún pedacito de pan, no se preocupen porque está húmedo y va a quedar muy rico también. Hay quienes les gusta más rústico y le hacen poco procesado a esta preparación, y a quienes nos gusta extremadamente lisito y lo mixeamos. Ahora sí, vamos a agregar el batido de los huevos. Y en este momento le vamos a dar muy poco mezclado con el mixer para que se incorporen los huevos y nada más. Se va a mezclar, el huevo va a estar en toda la preparación y si queda un pedacito de pan, como ya les dije, no pasa nada. Ahora vamos a un poquitito de la historia. La historia es que este postre surgió de las familias pobres, que viendo a los acaudalados que tenían esos budines ingleses maravillosos, ellos con lo poco que tenían, que eran el pan del día anterior, huevo y leche, hicieron el budín de pan. Y desde ese entonces está nuestra gastronomía y nosotros lo tenemos muy arraigado a los platos de las cocinas de los hogares argentinos, pero también en todo el mundo. Un opcional que le podemos poner son estas pasas de uva que nosotros remojamos al roux, que son exquisitas. Pero si no les gustan, no las pongan. Las pueden poner acá o luego en el molde cuando ya esté la preparación puesta. Con un molde flanera, este es de 30 acaramelado, que no le mostré el proceso de caramelización porque calculo que ya lo saben y si no pueden verlo en cualquiera de mis otros videos que les voy a dejar acá arriba. Van a colocar toda la preparación. Acá van a ver que se van a ver algunos grumitos de pan, pero esto no importa. Y ahí están todas las pasas de uvas. Recuérdenla de ponerlas a través de todo el molde para que todos los pedacitos
del budín tengan un poquito de pasas de uvas. Si los ponen acá o lo ponen en el proceso del batido es lo mismo, porque de una u otra manera van a ir al fondo y van a quedar en la parte superior de nuestro budín de pan. La cocción de este budín es a baño de María. El baño de María es una cocción que se hace en una fuente con agua caliente. Nosotros se lo estamos mostrando acá, pero nosotros normalmente este proceso lo hacemos ya cuando la fuente y el molde están en el horno, pero queríamos que lo vieran bien en detalle. La cocción va a ser en un horno a 160 grados por espacio aproximado de 50 minutos. Acá lo estamos sacando y lo estamos controlando. Es el mismo proceso de control que hacemos sobre una torta, con un palillo de brochet o un cuchillo o con un escarbadientes. Ustedes lo pinchan y si sale húmedo ese palillo quiere decir que no está. Este sí, ese es el resultado final. En este momento ya estaba nuestro budín de pan y ahora lo vamos a dejar descansar, que baje un poquito la temperatura y luego lo vamos a desmoldar. Acá lo tienen. Si no se les despegó del borde, háganlo con un cuchillito, asegúrense de que está totalmente separado. Este estaba separado, pero Jorge les está mostrando para que ustedes lo hagan en casa. Y luego viene la parte final, que es el desmoldado, y ahí viene la verdad de la milanesa, como decimos los argentinos. De paso les digo, si les gusta este video, regálennos un like. Ahí abajo hay un botoncito rojo, suscríbanse y en los comentarios dejen un lindo comentario y qué les gustaría ver en nuestro próximo video. Miren, ¡chachán! Ahí viene, a ver. Había dudas si estaba o no estaba, pero ahí en ese momento hizo clac y cayó nuestro budín de pan. Miren cómo está. ¡Voilá! ¡A volar! ¡Quedó espectacular! Bueno, ahora viene lo mejor. Nosotros a partir de ahora lo ponemos a enfriar en la heladera y lo cubrimos de vuelta con el mismo molde. Mientras tanto, para comerlo, para preparar nuestro plato, vamos a necesitar batir una crema de leche que esté bien fría. El detalle de la crema de leche para que se bata bien es que esté bien fría y si es posible el batidor también. Le agregamos muy poquitita azúcar a nuestra crema y la batimos a punto chantilly. Y el otro acompañamiento es el dulce de leche que no puede faltar. Así que bueno, regálenlos un like, suscríbanse. Los esperamos en el próximo video. Este es otro clásico argentino y ¡chao! ¡A volar! ¡Bye, bye, bye, bye!